La creación de este fondo en el texto constitucional y que ahora se propone reglamentar en este paquete de leyes secundarias es tal vez una de las transformaciones más importantes para las finanzas públicas de México en las últimas décadas. México contará con un mecanismo que le permitirá a las generaciones presentes y futuras beneficiarse de la renta petrolera. En primer lugar, el fondo destinará un monto de ingresos petroleros equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto para el presupuesto. Es decir, de los recursos que reciba el fondo, que serán la totalidad de los pagos contractuales que reciba de Petróleos Mexicanos y de los contratistas, se destinará 4.7% del Producto Interno Bruto al presupuesto federal. Los ingresos que estén por arriba de ese nivel y que serán vinculados a la recuperación del nivel de producción como se espera resultado de esta reforma energética, se mantendrán en el fondo como un ahorro de largo plazo. Quiero dar un ejemplo para aclarar este mecanismo. Si hoy aumentara la producción del petróleo de 2.5 millones a 3 barriles diarios, el Fondo Mexicano del Petróleo recibiría flujos anuales equivalentes al 0.4% del Producto Interno Bruto. Si la producción aumenta a 3.5 millones de barriles diarios, el fondo recibirá cada año el equivalente a prácticamente un punto porcentual del Producto Interno Bruto. El ahorro de largo plazo permitirá que generaciones futuras puedan beneficiarse de este incremento en la producción, al mismo tiempo que se contará con un mecanismo para proteger a México ante eventos imprevistos de carácter macroeconómico. El ahorro de largo plazo deberá de alcanzar cuando menos 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto antes de que los recursos del fondo puedan destinarse para otros fines. Cabe destacar que si en 1994 y 95 México hubiera contado con ahorros del 3% del Producto Interno Bruto como se pretende alcanzar en este fondo petrolero, no hubiera sido necesario solicitar ningún apoyo internacional durante aquella crisis y lo más probable es que aquella crisis seguramente no hubiera ocurrido. Una vez que el fondo alcance un mínimo de 3% del Producto Interno Bruto, podrán destinarse recursos para otros fines, si bien continuarán ahorrándose por lo menos el 40% de los recursos cada año. Y el Congreso podrá asignar hasta el 60% anual de los excedentes a otros destinos, tales como proyectos de inversión en el propio sector petrolero o en infraestructura en general, a proyectos de ciencia, tecnología o innovación que incrementen el acervo de conocimiento en el país y becas para la educación universitaria y de posgrado, contribuyendo al acervo de capital humano de los mexicanos. Quiero destacar que en ningún caso los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo podrán utilizarse para el gasto corriente o gasto burocrático. Se propone también aumentar el tamaño de los fondos de estabilización existentes. El límite del Fondo de Estabilización que emplea el Gobierno federal aumentará de 90,000 a 200,000 millones de pesos. Y el límite del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas, o FEIEF, pasará de 45 a 100,000 millones de pesos. Cabe notar que este fondo solo recibía recursos cuando había excedentes petroleros. En la propuesta se establece que estarán recibiendo un monto conocido, aun cuando el precio del petróleo sea menor al establecido en el presupuesto. Esto es con el fin de estabilizar el gasto y evitar episodios de endeudamiento que generen episodios de endeudamiento excesivo en los estados de la República. Los incrementos en el tamaño de los fondos de estabilización implican que el Gobierno federal y las entidades federativas contarán con recursos para hacer frente a eventos macroeconómicos adversos de relevancia. Los elementos anteriores implican que se reducirá la dependencia de las finanzas públicas en los ingresos petroleros. Se fomentará el ahorro de largo plazo para la nación y se incrementará la capacidad de respuesta del país frente a choques internos y externos y se destinarán mayores recursos para promover el desarrollo sostenible de largo plazo. En síntesis, la propuesta en materia fiscal para modernizar el sector energético es uno de los instrumentos más poderosos con el que hemos contado en muchos años para transformar no solamente al sector de hidrocarburos y de electricidad, sino también las finanzas públicas y el desempeño de la economía. Teniendo un sector energético con empresas públicas más productivas, con contratos competitivos que destinen la renta petrolera en beneficio del Estado, tendremos la capacidad de lograr el México que todos queremos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.